Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy. El voto sin foto es ratificado por la Corte Constitucional. Hoy el organismo se pronunció sobre la consulta hecha por el contencioso electoral. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema siguen las repercusiones por los aranceles recíprocos de Donald Trump. Más adelante les damos detalles. La Corte Constitucional ratificó la prohibición del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante el ejercicio del voto en la segunda vuelta. De esta manera, si los ciudadanos incumplen con esta norma, se enfrentarán a un proceso legal con multas de hasta $32,000. Es oficial. Para esta segunda vuelta electoral queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos móviles para fotografiar la papeleta de votación. Esto porque el Pleno de la Corte Constitucional así lo determinó en las últimas horas, con 8 votos a favor y 1 salvado. No obstante, el texto aclara que hay una condición clave, pues la medida no puede interpretarse como un requisito o condición adicional para el ejercicio del derecho al sufragio. Según expertos, esto significa que aunque se mantiene esta prohibición, infringirla no debe ser motivo para impedir que un ciudadano ejerza su derecho al voto. El Tribunal Contencioso Electoral en este caso deberá atender el criterio de proporcionalidad, es decir, cuán grave es la infracción, porque recordemos que tenemos un parámetro de la multa económica de $9,000 hasta $32,000 y una suspensión de derechos de participación política de 2 a 4 años. La resolución lo que hace es operativizar lo que ya estaba preestablecido en la ley. La reserva del voto y el voto secreto, que efectivamente son garantías de este ejercicio de la potestad de los ecuatorianos de su derecho a votar. Del mismo modo, la Corte Constitucional dispuso que esta medida no afecte el derecho a la propiedad sobre los dispositivos. Para ser claros, usted debe tomar en cuenta que esta medida se aplica únicamente al momento de tener la papeleta en mano hasta el sufragio. Durante ese tiempo, si llega a infringir la normativa, el secretario de la Junta Receptora del Voto llenará una boleta con los datos del votante que incumpla, documento que pasará a las delegaciones provinciales y luego al Tribunal Contencioso Electoral. Siempre estuvo facultado a que no se use dispositivos móviles o de otro tipo para grabar o publicitar el voto, porque eso es atentar a la garantía de no proselitismo. Recordemos que la vigencia de esta resolución tiene que ver solo con este proceso electoral. Con ello, esta medida busca garantizar el voto secreto y evitar posibles extorsiones. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y las organizaciones políticas tienen al menos 4 formas de hacer control electoral una vez que empiece el escrutinio el 13 de abril. Además, el sistema informático del CNE pasó por una prueba técnica este jueves. Son al menos 4 las alternativas que el Consejo Nacional Electoral da a las organizaciones políticas para que desde el 13 de abril hagan su control. Así, por ejemplo, serán 1.680 recintos a escala nacional en los que las actas de escrutinio serán escaneadas. Allí no habrá conexión a Internet y cada una de ellas se subirá a la página web en tiempo real. Para que las organizaciones políticas puedan ir mirando cada acta conforme ellos tomaron con respecto a lo que se está publicando o lo que se está acumulando en el Consejo Nacional Electoral. Además, el día del sufragio, los delegados en cada uno de los recintos podrán tomar una copia de esta acta para denunciar alguna irregularidad, si fuera el caso. Y eso lo pueden hacer inmediatamente, en línea. Nosotros hemos podido construir un sistema electoral que está blindado contra toda injerencia, que no exista en ningún caso la posibilidad de actas que puedan ser adulteradas o que posteriormente actas hayan podido ser ingresadas al sistema. Las 13,7 millones de papeletas que se usarán tienen seguridades anticopia, anti-escáner y tecnología blockchain, lo que les permite seguir su trazabilidad. A través del código QR de las actas. Ahí pueden ver si un acta está escaneada y son los datos los que se presentan ahí
o el acta fue recontada 1, 2 o 3 veces o las veces que fueran necesarios y se imprime con cada una de las actas desde el Instituto Geográfico Militar. Finalmente, cada organización política tendrá un código de acceso al repositorio, en donde la información se cargará de forma masiva cada 5 minutos. El sistema informático pasará por una prueba técnica este 3 de abril y el domingo 6 se ejecutará el simulacro nacional. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Daniel Noboa llegó hasta Riobamba, donde dialogó con los comerciantes de Chimborazo. Junto a ellos y a integrantes del movimiento indígena, el presidente candidato se refirió a productividad, educación y seguridad. El presidente Daniel Noboa llegó a Riobamba para mantener un diálogo con varios sectores, especialmente relacionados al comercio. A través de un decreto ejecutivo podemos estar tranquilos. Nuestros puestos de trabajo están asegurados. Dios le pague por estar junto al pueblo, junto a los comerciantes, junto a la gente que realmente hace un país. El sorpresivo ingreso del presidente del movimiento indígena de Chimborazo para apoyar a ADN ratificó una división en el sector indígena. Simplemente hemos sostenido una decisión que ha tomado las bases, las comunidades, porque no queremos ya vivir en un gobierno que nos persiguió, que nos encarceló, que nos humilló, que con sus políticas nos ha minimizado como pueblos y nacionalidades. Noboa en su primera intervención resaltó las posiciones de adherencia a favor de su candidatura. Quiero recalcar también la valentía del compañero Guamán, porque ha levantado su voz cuando nos han querido engañar al pueblo, a decir de que el movimiento indígena está con Luisa González, y eso no es una verdad. Sobre la productividad, educación y seguridad. Jamás vamos a retroceder, daremos pelea en todo, a la narcopolítica, a los corruptos, a los criminales y a todas las personas que quieren parar el progreso del país. Nosotros no nacimos para rendirnos. Y así, entre las emotivas muestras de respaldo, Daniel Noboa se retiró agradeciendo a sus adherentes y posterior se dirigió a un evento privado. En Riobamba, Mercedes Chávez, Teleamazonas. Conversaciones con medios de comunicación, visitas a zonas afectadas por las lluvias y eventos masivos cumplió la candidata Luisa González en las provincias de Santa Elena y Manabí. González cerró su agenda de este jueves con un encuentro en Chone. Han transcurrido 12 días de la campaña electoral y la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, continúa con sus actividades. 4 años más de abandono. En Santa Elena, González asistió a una entrevista radial donde expuso sus propuestas de trabajo. Que está hecho para 5 ejes de acción, que son salud, educación, vivienda, arte, cultura y deporte, con 5 grupos objetivos. Luego se trasladó a la provincia de Manabí, donde recorrió las calles del cantón Santa Ana. Este se encuentra afectado por las intensas lluvias. Durante su visita, González saludó a los damnificados e indicó que se encuentra gestionando acciones con las autoridades provinciales. No están solos, estamos con ustedes. Posterior, Luisa González se dirigió a Chone, donde compartió con jóvenes influencers. En unidad, en paz y de la mano con todos es que pretendemos transformar la realidad del Ecuador. La candidata por la Revolución Ciudadana cerró su agenda con 2 eventos masivos en los cantones Chone y Portoviejo. Erika Vera, Teleamazonas. Hasta esta medianoche se pueden publicar pronósticos electorales en el marco de la segunda vuelta. A 10 días de las elecciones, los presidenciales mantienen un reñido empate técnico según encuestadoras. Que a poco más de una semana, Daniel Noboa y Luisa González mantienen una suerte de empate técnico muy parecido a lo que se vio en la primera vuelta. Así lo afirma el consultor en comunicación Andrés Seminario. Asimismo, detalla que esto solo reafirma la polarización que hay en el país. Pero también aclara que esto no representa un resultado real de lo que se verá en las urnas. Una campaña de segunda vuelta es un ejercicio de análisis integral que no se puede limitar a la fotografía de una encuesta, ni se puede limitar al análisis de un spot de televisión. Criterio con el cual también coincide Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, quien señala que actualmente las métricas se muestran contradictorias. La metodología con la que se realizan las encuestas es diferente y por lo tanto arrojan resultados distintos. Seríamos ver una final muy cerrada el día de las elecciones.
Momento en el cual los indecisos que no superan en el país el 12% definirían su voto. En el actual panorama de confrontación, la intención del voto es volátil. Es decir, si dos candidatos están peleando tanto, es difícil para las personas que no han tomado una posición darle la razón a uno u otra. Por su parte, Seminario, en cuanto a un potencial remonte en estos últimos días, lo condiciona únicamente a un cambio de estrategia, lo que quiere decir que se dejen de ver a ellos mismos y se enfoquen en las reales necesidades de la ciudadanía. Los candidatos debieran reforzar su reputación para que las propuestas positivas de soluciones a los problemas del ciudadano, y la corrupción no es un problema del ciudadano. De esta forma se camina hacia el balotaje y se cumple con el cronograma del Consejo Nacional Electoral, que da por finalizado el plazo para publicar resultados de encuestas electorales y deja en firme la habilitación de 4 empresas que realizarán el Exipol el 13 de abril. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Ecuador queda en mejor posición comercial y se volvería más competitivo tras esta política arancelaria de Donald Trump, en algunos productos y en otros no. Pese al incremento del 6.8% al 16.8% de aranceles para las flores, el sector ve esta política como una oportunidad de negociación. A partir del sábado 5 de abril, la política arancelaria de Donald Trump entrará en vigencia. Todos los productos ecuatorianos que ingresaban a Estados Unidos con arancel cero deberán pagar una tarifa del 10%, y los productos que ya pagaban aranceles sumarán el 10% de acuerdo a la tabla publicada por el gobierno norteamericano. Y el mensaje que le da Trump a los americanos, les dicen, consuman producto americano. Y si van a seguir consumiendo lo importado, yo voy a subir los aranceles. En el caso del Ecuador salía un indicador de 12 inicialmente, pero la tarifa general que pone al final del día es de 10. Hay tarifas que van hasta el 50%. Esto, expertos en el tema arancelario lo ven con buenos ojos, pues Ecuador sería de los países que quedó con la tarifa de aranceles más baja, lo que en algunos productos nos volvería más competitivos. El cacao que pagaba 0 arancel ahora paga 10, pero nuestra competencia, que es Costa de Marfil e Indonesia, por ejemplo, pagan más. Relativamente, Ecuador queda en mejor posición. Es menor golpe al Ecuador que frente a nuestras economías competitivas, y por lo tanto podríamos salir algo beneficiados en esta dura batalla. Sin embargo, esto no ocurriría con todos los productos. Por ejemplo, las flores. Nuestras flores pagaban un 6.8% de arancel. Desde el sábado 5 pagarán 6.8 más 10, es decir, 16.8. Colombia es un proveedor en este caso, ellos van a pagar 10. Simplemente la afectación se va a dar o al productor o al importador o al consumidor. Pero en vez de ver la situación arancelaria como un punto en contra, desde el sector florícola lo ven como una oportunidad. Esto es una imposición de negociación. Es importante sentarse a dialogar y sentarse a entender cómo bajar a cero. A propósito de esto, esta mañana el ministro de Producción encargado, Carlos Aldumbide, se reunió con la canciller Gabriela Sommerfeld y con representantes de los gremios productivos para dialogar acerca de cómo responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos y conseguir una buena negociación. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Más noticias, amigos. El Banco Central proyecta un crecimiento del 2,5% en la economía ecuatoriana durante el 2025. Sin embargo, profesionales en esta materia consideran que esa cifra es demasiado optimista, tomando en cuenta los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de la recesión que vivió Ecuador durante el 2024, lo normal es que en este año se produzca un crecimiento económico. Precisamente el Banco Central, en su informe de evolución de la economía ecuatoriana en 2024 y perspectivas 2025, señala que se prevé una recuperación del incremento económico superior al 2.5%, impulsada por una mejora en la inversión pública y privada, con mayor disponibilidad de energía, la implementación de proyectos de infraestructura y el efecto positivo de nuevos acuerdos comerciales con China, Costa Rica y potencialmente Canadá y Corea del Sur. Sin embargo, a decir de especialistas en la materia, esa proyección es demasiado optimista, sobre todo tomando en cuenta los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo a los organismos internacionales, ¿no?, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el mismo BID, en sus estimaciones más optimistas decían que máximo vamos a crecer en 1,5%. Entonces, efectivamente, estas políticas en este momento arancelarias
del presidente Trump sí pueden poner, digamos, alguna traba en esto, que ya no tengamos el mismo nivel de crecimiento en las exportaciones. Una de las primeras medidas será redireccionar las exportaciones. Fortalecer la asociatividad para que a través de este cooperativismo puedan unir capacidades, cantidad y accedan a nuevos mercados. En este momento nuestro mayor socio comercial es los Estados Unidos, entonces pensar que podemos exportar las mismas cantidades que les exportamos a ellos en 1 o 2 años va a ser difícil. El central también proyecta un incremento en el consumo de los hogares y mayor inversión en obra pública. A partir de junio, el presidente que gane necesitará inyectar recursos en la economía. Sectores clave, la construcción, el sector del comercio y el sector agrícola. Es momento de que, independientemente de quién gane la presidencia, ir hacia una reforma tributaria que dure años. Y otro de los puntales de crecimiento será el dinero que llegue desde los multilaterales. 1.250 millones del FMI durante este año y 1.861 millones desde otras fuentes de financiamiento. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y el Consejo de Participación Ciudadana continúa sin impulsar los procesos de designación de autoridades. A 20 días de que se formuló cargos a 3 de sus exintegrantes por asociación ilícita, hay quienes apuntan a su desaparición. A pesar de tener 5 procesos de designación represados, el Consejo de Participación Ciudadana parece estar a la espera de una medición de fuerzas. Desde la salida de 3 de sus 7 miembros, quienes están inmersos en un proceso penal, el Pleno incompleto ha optado por sesionar vía telemática, con órdenes del día que pasan por alto la relevancia de los concursos. De acuerdo a la exsecretaria técnica anticorrupción del Consejo, Marcela Estrella, la falta de institucionalidad que ha primado en las últimas administraciones continúa pasando factura. Y realmente no han sido los primeros concursos de designación en donde lamentablemente se ve algunas irregularidades o demoras injustificadas, y de alguna manera eso por supuesto que afecta el buen desempeño de aquellos cargos que se supeditan precisamente a esa nominación. A su parecer, el Consejo de Participación Ciudadana está viciado desde sus orígenes y, salvo las actividades que desempeña la Secretaría Anticorrupción, el organismo como tal debería desaparecer. Pero lamentablemente el resto de la institución se ha prestado para albergar irregularidades, para albergar intereses partidistas sesgados que terminan básicamente influyendo en la designación de autoridades. Algo en lo que concuerda otro de sus exintegrantes, el expresidente del Consejo, Hernán Ulloa, quien asegura que mientras el organismo continúe con la atribución de designar autoridades, la pugna por el poder estará presente. Pero eso no es una novedad. Siempre el poder político ha querido intervenir en el Consejo de Participación Ciudadana porque indudablemente es algo muy jugoso poder apropiarse de una autoridad. Te apropias de una autoridad, te apropias de una estructura entera. Mientras tanto, el Consejo de Participación es el encargado de designar autoridades tan importantes como los miembros del Consejo de la Judicatura y el nuevo fiscal general. De este último concurso no se han tenido avances desde el 20 de diciembre del año pasado, cuando se nombró a 542 veedores ciudadanos. Pero aún no se tiene ni siquiera la comisión que liderará el proceso. Daniela Valencia, Teleamazonas. Ecuador y Estados Unidos suman esfuerzos para la localización y recaptura de alias Fito, líder de los choneros, considerado el más buscado de una larga lista de cabecillas criminales. Fito es reclamado también por la justicia estadounidense, que lo acusa de 7 cargos, entre ellos narcotráfico y asesinato. Para el Tribunal Federal de Brooklyn en Nueva York, los Choneros, organización considerada terrorista en Ecuador, ha colaborado con el cartel de Sinaloa de México en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. De ahí que su líder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha sido formalmente acusado por 7 cargos relacionados con tráfico de drogas, venta de armas y otros. La acusación estuvo a cargo de John Durham, fiscal de Estados Unidos, Derek Maltz, de control de drogas, el agente especial Elsie Chex, Jonathan Carson, agente especial de control de exportaciones. El internacionalista Carlos Estarellas considera que esta es una medida que suma a los esfuerzos de Ecuador por localizar a este peligroso líder criminal. Más aún que estos delitos de Fito, si bien comienzan en el Ecuador, sus efectos van hacia los Estados Unidos. En el derecho internacional hay un principio que se llama el principio de protección y defensa, que en este caso lo utiliza
los Estados Unidos. Alias Fito tiene un historial delictivo conocido desde el año 2000, cuando apenas tenía 20 de edad. Para entonces había sido detenido por robo en el año 2000. Fue detenido por narcotráfico en el 2011. Se fugó de La Roca en el 2023 y nuevamente se fugó de la cárcel en el 2024. Y esta vez la oficina del fiscal de Estados Unidos, John Durham, ha tomado el mismo procedimiento que Estados Unidos ejecutó con Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. El narco ecuatoriano, que tras ser acusado por tráfico de drogas en una corte de California, se logró su extradición a Estados Unidos en enero del 2024. Tras leer los cargos contra alias Fito, el fiscal Durham ha dicho que: al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de los choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a los Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a los Estados Unidos, que era el destino para la gran mayoría de los envíos de cocaína de los choneros. Según la justicia estadounidense, los choneros han controlado varias rutas del tráfico de cocaína desde Ecuador, con una inmensa red en toda América. Actividades que alias Fito las estaría controlando aún desde la clandestinidad. Uno de los agentes que firma la acusación a Fito, Jonathan Carson, asegura que esta acusación alega que el acusado y los choneros contrabandearon ilegalmente armas de fuego desde los Estados Unidos para apoyar sus operaciones violentas de tráfico de drogas. La ayuda internacional será determinante, dice Estarellas. A falta de tratado, en este caso lo hay, pero en el caso de que los delitos no fueran actuales, se pueden ir a los códigos penales nacionales para proceder a una institución, que es la extradición, que es sobre delitos comunes. Se cree que luego de la acusación de Estados Unidos con el bloqueo a las cuentas y propiedades de Fito y su familia, se abre un escenario más certero para la localización del cabecilla de los choneros, acusado incluso de manejar un ejército de sicarios, equipado con armamento de grueso calibre. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos: desbordamiento de ríos, aluviones, viviendas colapsadas y decenas de familias afectadas forman parte de los estragos por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Según la última alerta del INAMI, las precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas y fuertes vientos hasta el 7 de abril por lo menos. Las intensas precipitaciones acompañadas de tormentas y vientos en la región costa e interandina continúan. En la provincia de Manabí, el cantón Santa Ana se encuentra bajo el agua. El desbordamiento del río Portoviejo dejó a más de 2.000 personas afectadas. Según las autoridades locales, las pérdidas económicas superan los $2 millones, mientras la tarde del jueves 3 de abril, el río Pindal se desbordó por las lluvias registradas. Esto provocó que las vías se encuentren anegadas. Tras los consejos de todas las mesas de trabajo y los grupos, declarar en emergencia al cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Están todos los barrios totalmente inundados. El cantón Portoviejo también registra afectaciones. El río que lleva el mismo nombre se desbordó, anegando la zona céntrica y dejando bajo el agua alrededor de 200 viviendas. En la provincia del Guayas, al menos 6 cantones se encuentran afectados. Durán. En tomas aéreas podemos observar cómo las lluvias mantienen bajo el agua sectores como El Recreo, Los Tubos y Las Delias. En Guayaquil, las intensas precipitaciones dejaron a al menos 30 sectores inundados. Vía Daule, Samanes, Alborada, Bellavista, Sauces son algunos de ellos. Según EMAPAC, la acumulación de aguas lluvias supera la totalidad de 515 edificios de PON. A estos cantones se unen Milagro, Juján, Yaguachi, Salitre y Daule, que están completamente inundados. La parroquia Colonche en Santa Elena registra afectaciones. Las lluvias han incrementado el caudal del río Libertador Bolívar, aquel que arrasó con el puente de segundo orden de la comuna. En el Oro también se registran estragos del invierno. Decenas de familias del cantón Las Balsas vivieron momentos de terror. Las intensas lluvias incrementaron el caudal de 2 quebradas, provocando un aluvión que afectó a más de 100 viviendas, dejando alrededor de 14 sectores anegados. Son situaciones que es el primer año que se han dado de esa magnitud. Teníamos la escuela Luz Victoria Rivera de Mora, que tiene amenazada en una parte de la estructura, no podemos utilizarla como albergue. El cantón Marcabelí también se encuentra bajo el agua. El desbordamiento
deslizamiento de una quebrada provocó el colapso de 2 viviendas y afectó a otras 40. Según el último reporte del INAMI, las lluvias, tormentas y vientos continuarán hasta el 7 de abril. Erika Vera, Teleamazonas. En librerías y papelerías de Guayaquil se intensifica la afluencia de compradores de útiles escolares. En algunos de estos negocios del centro de la ciudad se ofrecen listas desde los $30. Freddy González acudió este jueves a una distribuidora de útiles escolares en el centro de Guayaquil. Él asegura que el plantel educativo donde estudian sus 3 hijos aún no imparte la lista de útiles. No obstante, desde ya, cotiza precios y compra los materiales escolares esenciales. No nos han entregado todavía, pero se están comprando los cuadernos principales, porque después cuando ya entregan la lista ya llegan y suben los precios, entonces es mejor comprar cuadernos de línea, de cuadros. Las distribuidoras del centro de la ciudad ofrecen listas de útiles escolares desde los $30. Los comerciantes realizan promociones para atraer clientes y esperan que las ventas se incrementen 2 semanas antes del 5 de mayo, fecha en la que iniciarán las clases en el régimen Costa Galápagos. Listas económicas, más que todas las de colegio, están valoradas entre $25 a $30. Ya las de niños de etapa de inicial, ya sí están más o menos superando los $50 por el asunto de materiales didácticos. Libros. 35 hasta de 15, $14 hay. La venta de uniformes escolares también se incrementa. Totalmente llenos fue como lucieron este jueves los locales comerciales del centro de Guayaquil. Los pantalones, los mínimos le podemos a $10, a $8. Falda sale de 8 a 10. ¿Medias, alguna promoción? Promoción de 2 por 5. Sí, zapatos también hay de 10 para adelante. La venta de mochilas y loncheras también registra un aumento. Las clases empezarán de forma escalonada. El 5 de mayo iniciará bachillerato y el grupo inicial de 3 y 4 años. El 6 de mayo será para los estudiantes de básica superior y preparatoria. Mientras que el 7 de mayo empezarán clases los alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.